¿Alguien puede oponerse a la ley de la gravedad? Bueno, sí se puede oponer a la ley de la gravedad, pero seguramente se va a dar va a tener un par de moretones, ¿no? La ley de la gravedad es algo contra lo que no se puede ir simplemente si uno es mínimamente racional. Pues así dicen los promotores de la globalización. Es la globalización. Es como la ley de la gravedad. Es decir, es algo natural que responde a impulsos naturales contra los que uno, naturalmente, intenta no pelearse demasiado. Por tanto, no hubo un artífice humano social, por ejemplo los estados, que intervinieron en la construcción del proyecto. No hubo una voluntad constructora de la globalización, sino que esto es fruto, como ya dije, de estos procesos casi naturales en la sociedad. Si uno examina el proceso de construcción histórica y el origen de la globalización, podrá detectar no solo pensadores que contribuyeron a diseñar, políticos que contribuyeron a echarlo adelante, y estados que fueron los estados principales promotores de este proyecto. Y por supuesto, intereses económicos que estuvieron vinculados a la construcción de la globalización como un proyecto fundamental para ellos. Les voy a poner un ejemplo rápido y espero que es suficiente para entender este punto por lo que hace a la cuestión económica. David Harvey, uno de los autores más importantes en la actualidad en términos de su capacidad analítica a escala global, menciona este dato muy importante. A principios del siglo XX, antito de la Primera Guerra Mundial, la tasa de acumulación de riqueza de los sectores más poderosos de la sociedad acumulaban una tasa de la riqueza social por encima del 25% de la riqueza, por ejemplo, en Estados Unidos y en general en los países tomados en promedio. A raíz de los procesos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando entramos a la segunda parte del siglo XX, esta tasa se había reducido a la mitad. Es decir, la parte del pastel que se quedaban los grupos dominantes se disolvió prácticamente hasta la mitad, se esfumó, ¿no? Todo lo sólido se deshace en el aire, dijo Marx en el manifiesto, es una de las frases que usan más los ensayistas, curiosamente, sobre todo europeos y norteamericanos. De tal manera que hubo personajes, tendencias, gobiernos, bancos centrales, etc., que se propusieron como proyecto explícito. Nada de lo que ocurrió como si fuera una piedra que soltaste y merced a la ley de la gravedad cayó al seno de la tierra. Planearon, diseñaron, realizaron todo lo necesario, planeado con minuciosidad, para lograr otra vez elevar su parte en el pastel de la riqueza humana al mismo nivel que tenía en aquel momento prístino a principios del siglo XX, e incluso rebasar. Es por eso que la primera promesa de la globalización, es decir, la promesa de lograr una etapa histórica en que la sociedad humana por primera vez se iría acercando cada vez más al desideratum, a la meta de lograr el mayor grado de igualdad entre las personas, esa primera promesa de la globalización ha fracasado rotundamente, está totalmente incumplida, no solamente en el sentido de que no se han mejorado las condiciones en términos de igualdad social, sino que la desigualdad social se ha profundizado durante la etapa de la globalización. Así que el primer mito político, como hemos visto, no corresponde a la realidad. El segundo mito, el mito de construir una sociedad de bienestar generalizado, también
se ha mostrado como tal, como una falsedad. Y el tercer mito, el mito de que la globalización lograría un proceso de homogeneización sociocultural a escala universal, está en marcha y, por lo que se va viendo, también está resultando un mito. Y para ello están trabajando muchos sectores urbanos, rurales, indígenas, etc., para evitar que este mito pueda lograr convertirse en realidad. Este sería, incluso más que el económico y más que el político, el mayor logro del proceso de globalización. El logro de lograr una homogeneización sociocultural, incluyendo el pensamiento. Como han escuchado seguramente ustedes en muchas ocasiones a lo largo de sus estudios, cuando hablamos de los últimos años y las denuncias de lo que se ha dado en llamar el pensamiento único, es decir, la idea de que podemos ir avanzando hacia un solo tipo de perspectiva del mundo, de cosmovisión, de visión cultural, de visión de la vida, de lo que llaman incluso los filósofos no marxistas sino liberales, lo que llaman la concepción de la vida buena, que tiene cada grupo social, cada grupo cultural, tiene una visión de lo que es la vida buena, no de la buena vida, que es otra cosa, de la vida buena. Es decir, ¿qué es el vivir bien? Que ahora está apareciendo, empieza a aparecer en algunas constituciones latinoamericanas, por supuesto, con presencia indígena fundamental, como el caso de Bolivia, en donde en el proyecto que debe ser sometido al referéndum, que ya fue aprobada por la Asamblea en Bolivia, indica como uno de los principios que constituyen el pacto social para organizar a la sociedad boliviana, el principio, incluso puesto en español y en quechua, del buen vivir. Pero no solamente los indígenas, todos tenemos, todas las comunidades humanas, sean locales, provinciales, regionales, nacionales, y como humanidad en su conjunto tenemos ciertos principios básicos que aceptamos como parte de lo que es la vida buena, que son principios éticos, principios morales, principios políticos, económicos, sociales, culturales, etc., de interrelación personal, que hacen de la vida algo que merezca ser vivido. Eso es lo que es la concepción de la vida buena. La idea de la globalización es unificar, homogeneizar la multiplicidad casi infinita de la humanidad, de lo que constituye la vida buena, en una sola visión de lo que es la vida buena. Un pensamiento único. Incluso esto se ha intentado llevar lo más que se ha podido en el ámbito académico, en el ámbito de las ciencias sociales y de otras ciencias, tratar de unificar los criterios, llegar a un pensamiento único, tratando de aplastar, disolver la diversidad de pensamientos, ideas, enfoques de las cosas. Pero esto se quiere hacer a una escala global y prácticamente en todos los terrenos, todos los niveles que constituyen la vida social. La unificación de los sistemas culturales. Y entonces se anunció desde hace más o menos 15 años la muerte de las identidades, la muerte de las comunidades, la muerte de la diversidad cultural. La muerte de la diversidad cultural es la muerte de la diversidad humana, es destruir la riqueza fundamental de lo que constituye y llamamos hoy día hombre y mujer en sociedad humana. Y esto se pretendía, por eso, como dije hace un rato, se hablaba de McDonaldización del mundo, la visión aterradora de un mundo que sería como un solo mall McDonaldizado, ¿no? Yo de repente despierto aterrado porque he tenido la pesadilla de que eso se logró y que estaba en uno de esos malls McDonaldizados. Pero esto ha empezado paulatinamente a intentar lograrse, pero con resistencia sistemática de la sociedad humana, porque adelantando conclusiones,
o dando conclusiones provisionales. Si la investigación en ciencias sociales, en sociología, en antropología, etc., ha llegado a alguna conclusión interesante, entre algunas muchas, espero que sean muchas, hay una que es indudable, al menos a los antropólogos no nos cabe la menor duda, de que el intento de homogeneización sociocultural, social y cultural de la sociedad humana se enfrenta contra una maquinaria, la maquinaria humana, cuya característica fundamental es ser justamente una maquinaria de perpetua construcción de diversidad sociocultural. De tal manera que se puede destruir la manifestación de una identidad que forma parte de esa gran identidad humana, pero la propia maquinaria humana recrea y reconstruye condiciones de diversidad. Y por tanto, por eso han podido fracasar hasta ahora los procesos homogeneizadores que ha intentado justamente impulsar la globalización. No quiere decir que esto ocurra automáticamente, porque parte de la naturaleza de esa maquinaria humana radica en la resistencia a la homogeneización, sencillamente porque la homogeneización humana en lo sociocultural implicaría una especie de muerte social para la humanidad. Pero, como digo, esto se ha intentado. ¿Cuál era la aspiración de esta visión casi apocalíptica de la globalización? El de la destrucción de las comunidades y convertir al mundo en un conjunto infinito de no lugares. Quisiera explicar brevemente esta noción de no lugar. Es una de las nociones, a mi juicio, más heurística, más interesante, más creativas para entender el proceso que estamos viviendo. Lo ha propuesto un colega, Marx Oye, que sostiene básicamente que hay una diferenciación en lo que él llama los lugares de los no lugares. Los lugares son los lugares que poseen identidad y son el ámbito de la construcción de las relaciones humanas, de las identidades y de los sentidos de pertenencia de los hombres. Lugares con sentido humano, lugares para la recreación de las relaciones sociales. En fin, lugares antropológicos, para decirlo con una sola palabra. Y los no lugares son lugares despojados de todos estos signos, de todos estos contenidos culturales y sociales. Lugares que no son lugares para la interacción, sino para la presencia exclusivamente individualizada, en donde no se construyen lazos, relaciones, y no se construyen, por supuesto, sentidos de grupo y de identidad. Estos no lugares, para poner ejemplos concretos, serían lugares como los que ya empezamos a visitar y ni nos damos cuenta de en qué lugar estamos, como los aeropuertos, los supermercados, el momento terrible y al mismo tiempo lúdico de enfrentarse en soledad en el cajero automático, un no lugar por excelencia, etcétera. Ustedes podrán hacer la lista más larga que esto. Son lugares sin identidad, lugares en donde no se construye identidad. La idea era convertir el mundo en un gran no lugar. Ese gran no lugar sería el triunfo de la homogeneización sociocultural. Yo les digo a mis amigos que los aeropuertos se han convertido en algo tan especial que si yo me quedara dormido en un aeropuerto, pongamos en la ciudad de Costa Rica, o podría ser también en Estambul, es un lugar que me encanta mencionar porque casi nunca encuentra uno en su auditorio a alguien que haya visitado ese lugar, ¿no? Entonces es muy exótico. Si usted se despierta en Estambul porque se quedó dormido en el aeropuerto, por lo menos en los primeros segundos
y quizás durante varios minutos, no sabría dónde estamos.